mañana en Radio Nacional. Muy buenos días. Muy buenos días con ustedes. En los últimos días se ha discutido acerca del acuerdo de la mesa directiva para contar con beneficios sus integrantes por los próximos 6 meses, uno de ellos vinculados a la seguridad. Lo que ellos refieren es que se trata de, o es una consecuencia por las amenazas de muerte que han recibido. A su parecer, ¿se justifica esta decisión, señor Delgado Guembes? Bueno, en principio, los beneficios a los que se hace referencia surgieron aproximadamente en los años 80 y 90 como consecuencia de la amenaza terrorista. Eso suponía que los miembros de la mesa directiva, por mayor exposición a la que se encontraban, requerían de una protección adicional por un periodo de tiempo adicional al de su mandato. Señor Delgado Guembes, discúlpeme por haberlo interrumpido, pero hemos perdido la nitidez de su declaración, de su voz. Lo escuchamos muy bajito. ¿Podríamos retomar, por favor, su respuesta? ¿Aló? Ahora sí, perfectamente. Lo escuchamos nítido. Coméntenos, okay. Usted hacía la referencia de cuándo empezaron estos beneficios. Efectivamente, los beneficios que tiene la mesa directiva se reconocen en particular en la década de los 80 y los 90 del siglo pasado como consecuencia de la amenaza terrorista. La mayor exposición a la que se encontraban los miembros de la mesa directiva generó la urgencia de que se los protegiera durante un periodo adicional al que les corresponde a su mandato, que es de 1 año. Luego, esta prerrogativa se mantuvo a lo largo de los años sin mayor cambio. Sin embargo, como todos conocemos, a partir del año 2018, la prerrogativa se eliminó. Lo que sabemos actualmente es que la justificación en razón de la cual la mesa directiva ha dejado sin efecto esa suspensión ha sido por las amenazas de muerte que les ha llegado. No sabemos más que lo que la propia mesa directiva menciona. Si es o no verosímil que esto haya ocurrido, la gravedad de esas amenazas lo desconocemos. Desde el punto de vista normativo o legal, basta que la mesa directiva decida prorrogar la prerrogativa para que ésta se cumpla. No es necesario que se consulte con el Consejo Directivo o con la Junta de Portavoces. Basta que la mesa directiva, en ejercicio de las potestades que tiene, tome esa decisión. Lo que no sabemos es si efectivamente la gravedad de esas amenazas justifica que se haya hecho esa prórroga. Desde el punto de vista normativo no hay ningún tipo de obstáculo. Desde el punto de vista político probablemente sí habría que indagar un poco más y determinar si es que esas amenazas han sido efectivas y qué tan graves puede haber sido la amenaza que hayan tenido. Eso lo desconocemos. A partir de ese desconocimiento no cabría afirmar que es correcto o incorrecta la decisión de la mesa directiva. Pero desde el punto de vista normativo, ¿ellos estaban obligados a presentar alguna prueba que justifique estas amenazas o simplemente habría que considerar su palabra nada más? Y por otro lado, normativamente, ante esta extensión de beneficios que hubo, luego pueden ser acusados normativamente, ¿se les puede imponer alguna sanción como congresistas o no tiene ningún efecto para esto? No. La mesa directiva tiene la potestad de determinar los alcances de las prerrogativas. Esa es una atribución que les corresponde reglamentariamente. No tienen obligación de justificarlo. La justificación desde el punto de vista normativo no existe. Lo que sí existe es una urgencia, una demanda de justificación, pero de naturaleza política. Si esta justificación no se realiza, obviamente lo único que va a representar un cambio va a ser la presión política o la presión social que se externa sobre ellos. Y respecto a la mesa directiva, estamos a una semana
de la elección de quienes van a asumir este gran encargo, esta responsabilidad. Y tenemos un Congreso, unas bancadas más fraccionadas que al comienzo, ¿no? Hemos pasado a tener 12. ¿Cuál es su expectativa, señor Delgado Guembe, su lectura de lo que podría ser la definición de esta nueva mesa directiva? Bueno, lo que vemos es que el partido del gobierno, el partido oficialista, Perú Libre, se ha venido dividiendo. Los otros partidos también han tenido una pequeña división, por ejemplo, han habido algunos miembros de Renovación Popular que han salido, otros se han integrado a Renovación Popular, han habido miembros que han pasado a Avanza País, hay algunos pocos grupos políticos que se han mantenido. Lo más importante es el fraccionamiento que se ha producido en Perú Libre, como consecuencia de lo cual han aparecido bancadas con distinto nombre, pero que mantienen una misma línea ideológica. Efectivamente, de los 9 partidos que llegaron al Congreso, ahora tenemos 12 bancadas, además de los no agrupados. Esto hace relativamente impredecible el sentido de las decisiones y de las alianzas que se formen entre los diferentes partidos políticos, y estas alianzas se dividen fundamentalmente no por razones ideológicas, sino por razones personales. Si es que se quiere respaldar al presidente de la República, si se quiere respaldar al señor Bermejo, si se quiere respaldar a los demás miembros líderes de Perú Libre. Entonces, lo que vaya a ocurrir va a ser crítico fundamentalmente a partir de situaciones delicadas como la vacancia del presidente de la República, el juicio político que existe contra él o contra la señora Dina Boluarte, las investiduras que se puedan presentar en lo sucesivo, las censuras. Esos son los principales aspectos. En cuanto a la mesa directiva, la composición va a depender fundamentalmente de la presencia de Perú Libre en alguna de las listas, que es lo que tiende a inclinar el sentido de las aprobaciones o de los rechazos de las propuestas que existen en el Congreso. Doctor César Delgado Guembe, estamos teniendo dificultad con su audio, vamos a tener que llamarlo vía telefónica, por favor. Producción se va a comunicar con él vía telefónica porque teníamos una dificultad con el audio. Va a ser superada en breve. La cuestión es que todavía es impredecible, ¿no? Tenemos 12 bancadas, sin contar a los no agrupados que en las últimas horas también están en conversaciones con distintas tiendas políticas para saber si es que son parte de estos refuerzos. Y finalmente, aquí el peso de la bancada oficialista o Perú Libre podría ser determinante. Hemos vuelto a conectarnos con César Delgado Guembe, experto en Derecho Parlamentario. Estamos muy próximos precisamente a la elección de la nueva mesa directiva. Para poner en contexto y para que todos nuestros radioyentes lo tengan más claro, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál va a ser el procedimiento para escoger a los miembros de la próxima mesa legislativa, de la próxima mesa directiva del Congreso? En principio, la regla central es que las propuestas para la mesa directiva deben presentarse con una anticipación de 24 horas antes de la fecha y de la hora en la que se fija la convocatoria para la elección. Si la elección se convoca para el día 26 de julio a las 9 de la mañana, esto quiere decir que el día anterior, 25 de julio a las 9 de la mañana, tienen que haber estado las listas presentadas en Oficialía Mayor. Las listas comprenden la relación de propuestas para el presidente y para 3 vicepresidentes. Luego, el día fijado para la elección, tiene que realizarse el proceso de señalamiento de los escrutadores, se inicia el proceso llamado de listas, se vota, luego viene el escrutinio y quien gane la mesa directiva será quien obtenga en primera vuelta la mayoría absoluta. Si ninguna de las listas alcanza la mayoría absoluta, es decir, 66 votos, entre las 2 listas más votadas debe procederse a una segunda vuelta y en este caso ganará la elección la lista con el mayor número de votos. ¿Es posible, luego de que se acabe este plazo, tener una extensión ante la nulidad de listas presentadas hasta 24 horas antes?
Que yo sepa, no, bueno, para que haya una nulidad tendría que haber habido algún tipo de impugnación. Primero tiene que presentarse para ver si es que hay alguna impugnación. Que yo conozca, no sé cuál sería la razón por la que se impugnara, ¿no? Ujú. Ujú. Con el tema respecto al tema de la infracción constitucional, ¿no? Es algo que se va a debatir seguramente en las próximas legislaturas, las infracciones que van a ser impuestas. ¿Cuál va a ser la determinación o cuál va a ser el papel que va a jugar la mesa directiva, la nueva mesa directiva, respecto a los procesos que puedan abrirse contra el presidente de la República o la vicepresidenta Dina Boluarte? En principio, que yo sepa, no se trata solamente de infracciones constitucionales, sino de procesos de acusación constitucional, dentro de lo cual hay algunos extremos que tienen que ver con la infracción de la Constitución y otros que tienen que ver con la comisión de delitos en el ejercicio de la función. Son dos tipos de procedimientos diferenciados dentro de la acusación constitucional. Va a depender en principio cuál de los dos casos se tiene listo primero, el de la señora Dina Boluarte o el del presidente Pedro Castillo Terrones. Dependiendo de la consecuencia a la que se arribe en función del número de votos, dependerá qué es lo que ocurre con el siguiente de los casos. Si primero se considera el caso de la señora Dina Boluarte, sabremos que el presidente Castillo se queda sin vicepresidenta o no. Si empezamos con el caso del señor Castillo, eso va a suponer que la suerte del Perú dependerá, la suerte de la presidencia del Perú dependerá de si se llega o no a alcanzar el número de votos suficiente para suspender, destituir o inhabilitar a la vicepresidenta Dina Boluarte, pero no en su condición de vicepresidenta, sino en razón a los errores, a las faltas, a las transgresiones que se le imputa que ha cometido como ministra de Estado. ¿Y de qué dependerá el orden en el cual se aborden estos dos casos en el Congreso, precisamente el de Dina Boluarte o el del primer mandatario Pedro Castillo? ¿De qué depende este orden? De lo que depende es de el proceso, diga, en primer lugar, ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, dependiendo qué cosa es lo que la subcomisión tenga listo primero. Si acaba con el proceso de uno de los dos antes, eso quiere decir que la comisión permanente tendrá posibilidad de conocer ese caso también con prioridad respecto del segundo. Y dependiendo de lo que haga la comisión permanente, dependerá también qué cosa es lo que ocurre en el Pleno. Y a nivel de los plazos, doctor Delgado Guembes. No hay plazos. No hay plazos. Ahora lo que tenemos pendiente, si no recuerdo mal, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado un informe respecto del caso de la señora Dina Boluarte, porque existe una contradicción respecto de la legitimidad del proceso seguido en el Congreso, debido a que se señala que se incumple con el principio del debido proceso. Entonces, va a depender de cómo es que el Parlamento peruano toma posición respecto de las solicitudes o de los extremos que se deriven del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la Defensoría del Pueblo ha considerado que el presidente de la República, Pedro Castillo, está obligado moral y legalmente a explicar al país las razones de la salida del ministro Mariano González, y algunos analistas jurídicos han mencionado la figura de obstrucción de la justicia. Según su conocimiento jurídico, ¿se habría incurrido en esta figura, en esta obstrucción de la justicia respecto a lo que ha vertido en las últimas horas el exministro Mariano González? Bueno, aún no ha cumplido el presidente con pronunciarse respecto de las razones por las cuales él habría despedido, destituido al ministro Mariano González. Estamos en un periodo demasiado próximo, aunque lo que sí conocemos es que el presidente tiende a esquivar y a eludir
enfrentar a los medios de comunicación y en general al público para dar razón de las causas por las cuales él toma decisiones y la razón de su proceder en los actos que adopta. Entonces, lo que no sabemos es cuánto tiempo más habría de transcurrir antes de que se pueda calificar como un proceso de omisión a las necesidades que se ciernen sobre él para dar cuenta de sus actos. Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista propiamente normativo, no existe ninguna obligación. La obligación es ética, la obligación es política, y a partir de esas deficiencias o digamos que faltas, será que el Congreso tenga que tomar una decisión respecto de la conducta del presidente de la República, que tiene una tendencia, tiene digamos que un estilo que no coincide con parámetros de carácter democrático dentro de nuestro sistema republicano. Entonces, probablemente podrá considerarse que este es un apéndice más en el cuadro que ya se tiene formado respecto de la permanente incapacidad moral, y a partir de eso podría iniciársele otro proceso más de vacancia, donde además de las causales anteriores, en razón de las cuales todavía no ha sido aprobada la vacancia, podría añadirse esta causal adicional que forma un cuadro más o menos permanente o sistemático de inconductas que riñen con la ética de un régimen republicano y democrático. Doctor Delgado Guembes, la producción me va a matar porque estamos sobre la hora, pero esto también es importante y permíteme cambiar de tema, porque hasta hace algunas horas, desde SUNEDU, el procurador nos decía que tenían a favor una acción de amparo que declaraba nulo el proceso de la reconfiguración del Consejo Directivo de SUNEDU, y hoy ha salido publicada la ley en el Diario Oficial El Peruano. ¿En qué situación queda esto? Bueno, ahí tenemos un problema bastante delicado porque, según recuerdo, la acción de amparo se inicia cuando la actual ley era aún un proyecto de ley. Entonces, la sentencia ha recaído no sobre la ley, porque el Poder Judicial no tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de las leyes de manera general, a lo que se le llama el control concentrado. Lo que sí puede hacer el Poder Judicial es declarar la inaplicación de la ley para un caso concreto. En este caso, sin embargo, no estamos ante una acción de control ni concentrado ni difuso. Ante lo que nos encontramos es una sentencia que ha declarado nulo el proceso legislativo. Una sentencia de esta naturaleza puede desnaturalizar la competencia que la Constitución le reconoce al Poder Judicial respecto de la constitucionalidad de las leyes, porque el único órgano con una competencia concentrada y por lo tanto que podría declarar una ley como inconstitucional y por lo tanto también como nula sería el Tribunal Constitucional. Los abogados de SUNEDU han procedido con esta acción de amparo que hasta cierto punto podría decirse que ha sido admitida debido a la flexibilidad de la redacción que permite la protección de derechos humanos de una manera laxa, pero en principio las acciones de amparo deben admitirse cuando se trata de un peligro efectivo y no de un peligro expectaticio respecto de los derechos humanos. Entonces, ahí hay una serie de temas que van a tener que ser objeto aún de controversia a nivel judicial, porque existe a mi juicio, una dificultad bastante grande respecto de la competencia que tiene el Poder Judicial para declarar la nulidad de un proceso legislativo a partir de un proyecto de ley. En este caso, la ley ya rige, pero el Poder Judicial ha declarado la nulidad de todo el proceso legislativo. La pregunta es entonces, si tenemos una ley que ha sido publicada y que debe ser vigente, ¿en qué queda la sentencia del Poder Judicial que ha declarado nulo el proceso legislativo? Sobre eso no tenemos ninguna claridad. El Poder Judicial no puede declarar
sino la inaplicación de la ley para un caso concreto, pero valiéndose de una acción de amparo, ha declarado la nulidad de todo el proceso legislativo cuando de lo que se trataba era de un proyecto de ley. Ahora tenemos una ley que de acuerdo al Poder Judicial ha pasado por la nulidad de un proceso. Ese es el inconveniente que tenemos actualmente. Bien, agradecemos a nuestro invitado, el experto en temas parlamentarios, el doctor César Delgado Guembes, por habernos acompañado esta mañana. Muy amable de su parte. Muchas gracias. Muy buenos días, hasta luego.